Bueno, pues vamos a empezar. Os recuerdo que, como en otras ocasiones, la sesión va a ser grabada y se podrá visualizar a través de la web de la EC y el canal de YouTube. Lo primero de todo, daros las gracias a todos por conectaros a esta webinar de fibrilación auricular. Hemos decidido realizar esta sesión porque esta arritmia es muy importante para la población y hemos decidido que estos tres ponentes nos hablen de ella. Lo primero de todo, las preguntas las vamos a dejar para el final del chat, aunque sí que podéis escribirlas y las irán respondiendo los compañeros cuando finalicemos la sesión. Esta sesión va a ser moderada por Mireia, que es enfermera de la unidad de arritmias del Hospital Clínic de Barcelona y además es enfermera de práctica avanzada de dispositivos cardíacos implantados. Y también la voy a moderar yo, que ya me conocéis. Soy Susana Bombín, enfermera de la unidad de arritmias del Hospital Clínico de Valladolid y la vocal del grupo de trabajo. Sin más, os voy a presentar a los ponentes de hoy, que van a ser José Miguel Rivera Caravaca, Alba Cano Valls y Gabriel Pascual González. Y sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. Empezará José Miguel Rivera Caravaca, ya como he dicho, del Hospital Virgen de la Reixaca de Murcia. Él tiene un amplio currículum que voy a resumir en tres cosas, dejándome muchas, que es enfermero investigador, doctor en Ciencias de la Salud y es también investigador tanto en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Virgen de la Reixaca como en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Y sin más, te doy paso a tu charla sobre enfermería y anticoagulantes. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Bueno, voy a compartir la pantalla y empezamos. Vale. Imagino que todos veis mi pantalla. Bueno, mi charla se titula Enfermería y AirWatch. Como me parecía un título un poquito corto, he hecho este breve subtítulo y de lo que voy a hablar o de lo que voy a intentar hablar esta tarde es de lo que yo considero que la enfermera debe saber sobre los AirWatch y su manejo en la fibrilación auricular. ¿Vale? A ver si... Vale. Antes de nada, pues comentar un poco de lo que estamos hablando. En España tenemos alrededor de 1.800.000, pero entre 800.000 y 1 millón de pacientes anticoagulados, la mayoría de ellos por fibrilación auricular. La prevalencia de la fibrilación auricular es superior a 1 millón en nuestro país. Esto viene a ser aproximadamente un 2% de la población española tiene fibrilación auricular, y de ese millón, de algo más de 1 millón de pacientes, más de la mitad están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, ¿vale? Por tanto, sí, los antagonistas de la vitamina K siguen siendo los fármacos anticoagulantes más utilizados en nuestro país. Y antes de hablar propiamente dicho de los anticoagulantes orales de acción directa, sí que quiero remarcar 4 cosas de los AVK, porque no debemos demonizarlos. Los AVK son unos fármacos fantásticos, son unos fármacos que han producido un beneficio clínico importantísimo a los pacientes con fibrilación auricular durante muchas décadas, y son de los pocos fármacos en medicina que podemos decir que han reducido no solo el riesgo de ictus, sino también mortalidad. Hay pocas drogas que podamos decir que hagan esto. Sin embargo, tienen limitaciones y todos lo sabemos. La necesidad de la monitorización rutinaria del INR para ver cómo están sus niveles, restricciones alimenticias y farmacológicas y una elevadísima variabilidad farmacogenética que hacen que muchas veces pues, no se pueda alcanzar ese punto de corte de tiempo en rango terapéutico que sería esperable para alcanzar todo el beneficio y la seguridad que pudieran tener estos fármacos. Esto hace que al final pues se buscara, y a día de hoy se sigue haciendo, se siguen buscando en nuevos fármacos o nuevas alternativas que solventaran algunas de las limitaciones de los AVK. Y de ahí nacieron pues, precisamente esta nueva familia farmacológica que son los anticoagulantes orales de acción directa, la Vigatran, el Apixaban, el Rivaroxaban y el Edoxaban. De los 3 principales motivos de anticoagulación que tenemos, que serían el tromboembolismo venoso, la fibrilación auricular y la prótesis valvular, los ACOTS tienen indicación para 2 de ellos, el tromboembolismo venoso y la fibrilación auricular. Para la prótesis valvular no, y los ensayos clínicos que se han llevado a cabo hasta el momento pues han resultado fútiles y por tanto no están recomendados, ¿vale? Pero para las otras 2 indicaciones sí. Sin embargo, pues
aunque sabemos y la evidencia cada vez es más abundante de que la seguridad y la eficacia de los ACOS frente a los AVK pues es mejor, la realidad es que estamos muy limitados en España para poder utilizar un ACOS como primera indicación o como primer fármaco en un paciente al que se le diagnostica fibrilación auricular. Como digo, las limitaciones son muchas y las características que se tienen que cumplir pues son muy específicas y vienen recogidas dentro del informe de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad, que realmente nos guía y nos dice en qué situaciones un paciente con FA que se le diagnostica por primera vez puede iniciar tratamiento con un ACOS. Como digo, muchas limitaciones y eso hace que aún hoy en día los AVK sigan siendo en nuestro país los fármacos de primera elección. ¿Vale? Teniendo en cuenta esta introducción, estas situaciones, ¿qué características de los ACOS a mí me parece que como enfermera es interesante que sepamos? Pues por supuesto los mecanismos de acción. Tenemos 3 fármacos que son inhibidores directos del factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y un inhibidor directo de la trombina que es el dabigatran. ¿Vale? El tiempo máximo de actuación está en torno a 1, 2, 3 horas para dabigatran, apixaban y edoxaban, y en torno un poquito más, 2, 4 para el rivaroxaban. La vida media, también muy importante para saber, a lo mejor, que en una situación en la que un paciente acuda con una complicación o con cierta sintomatología que nos pueda guiar también y tengamos algo más de conocimiento y control de la situación, pues la vida media del dabigatran está en torno a las 12-14 horas, en apixaban 8-15, edoxaban 10-14 y en rivaroxaban sí que tenemos datos diferenciados para sanos, pacientes sanos y población añosa. 5-9 para sanos, 9-13 ancianos. La administración, importantísimo también. Tenemos 2 que se administran 2 veces al día, cada 12 horas, dabigatran y apixaban. Y otros 2 que se administran únicamente en una dosis al día, una dosis diaria, rivaroxaban y edoxaban. Y luego, muy importante también me parece el tema de la excreción, saber que aproximadamente entre el 30 y el 50% de excreción renal, desde el rivaroxaban hasta el edoxaban, y sin duda, esto también lo tenemos que controlar y tenerlo muy claro, el dabigatran es el que se excreta más por el riñón. Por tanto, ojo con los pacientes con enfermedad renal. La absorción con la ingesta no se modifica para ninguno de los 4, excepto para el rivaroxaban, que sí se sabe que ejerce casi un 40% más de efecto si se acompaña con la ingesta, con comida. Y por tanto, siempre aconsejaremos a nuestros pacientes que lo tomen con alimentos. Vale, ¿qué factores, aparte de estas características, qué factores sabemos que contribuyen a cambios en la concentración del fármaco? Y por tanto, cuando veamos este tipo de pacientes con FA y anticoagulantes orales directos, también tenemos que tener cuidado o estar atentos a esto. Pues situaciones de malabsorción, por supuesto, de poca adherencia al régimen terapéutico, o pacientes que toman inductores de la CYP3A4 o de las PGP, van a haber disminuido sus niveles de ACOTS y por tanto el riesgo de ictus aumentará. En contrapartida, pacientes con disfunción renal que tengan problemas de sobredosificación o que tomen inhibidores de la CYP3A4 o de las PGP, aumentan sus niveles y por tanto aumenta el riesgo de hemorragia. Más cosas que me parecen relevantes e interesantes. Pues a la hora de la prescripción, por ejemplo, nosotras debemos de controlar y de saber que, aun teniendo en cuenta esas limitaciones para el uso de ACOS que ya he comentado, lo que nos dictan las guías clínicas actuales, no solo europeas, sino ya en la mayoría de guías clínicas mundiales, es que los ACOS son los fármacos de primera elección frente a los AVKs en pacientes con FA con indicación. Y esto lo tenemos que saber. No hablemos ya de fármacos de nuevos anticoagulantes orales, porque ya no son tan nuevos, son anticoagulantes orales de acción directa y son la primera elección en este tipo de pacientes. Importantísimo, antes de iniciar un ACO en un paciente, y debemos de estar nosotros al quite de todo esto, es necesaria una analítica, porque hemos visto que hay una importante excreción renal que va a limitar o que va a determinar los niveles de ACOS y también nos va a guiar acerca de la dosis y por tanto debemos conocer, entre otras cosas, esa función renal. Correcta información entre el equipo sanitario, el paciente y la familia acerca de todo lo relacionado, ahora hablaré un poco más de esto.
Que el paciente conozca el riesgo de sangrado y que nosotros sepamos que un riesgo de sangrado elevado de entrada no es una contraindicación absoluta para la anticoagulación oral, pero es necesaria una evaluación periódica para ver cómo se modifican esos factores de riesgo de sangrado. Y que fragilidad, deterioro cognitivo, riesgo de caídas, todo este tipo de cosas que a veces dan miedo a anticoagular a un paciente por estas situaciones, pues que sepamos que tampoco son contraindicación absoluta para el uso de estos fármacos y que hay muchos estudios que demuestran que en pacientes ancianos, en pacientes con demencia, en pacientes con riesgo elevado de caídas evaluados con distintas escalas, hay beneficios clínicos en el uso de anticoagulantes orales de acción directa frente a VK o incluso frente a no hacer nada. ¿Vale? Y por supuesto, en el seguimiento, estos pacientes no nos podemos olvidar de ellos. Estos pacientes siguen tomando un tratamiento anticoagulante y siguen requiriendo un seguimiento y un control, aunque no vengan a hacerse el INR. ¿Vale? Eso no nos deja fuera del sistema. Es necesaria una analítica para ver si es necesario reajustar la dosis o si se están produciendo algún tipo de problemas. ¿Vale? Por supuesto, podemos encontrarnos baja adherencia también los anticoagulantes orales y hay distintas cosas a las cuales tenemos que prestar atención, como los fallos en la interpretación del riesgo, la sobreestimación de las contraindicaciones que puede encontrar el paciente, discordancias entre lo que el médico quiere prescribir y lo que el paciente desea tomar o entre lo que el médico, y lo acabamos de ver, quiere prescribir y lo que el sistema sanitario le permite prescribir, y otras cosas como el sexo femenino, la edad, episodios de sangrado que sabemos que muchas veces van ligados a una baja adherencia a los ACOTS. En cualquiera de los entornos en los que una enfermera se encuentra de forma más habitual a pacientes con FA en tratamiento con ACOTS, en cardio, en medicina interna, en hematología, en primaria, en cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estos entornos o servicios, pues debemos estar atentos a esta serie de determinantes para poder manejar mejor a nuestros pacientes. ¿Cómo aseguramos la adherencia o cómo nos aseguramos que la adherencia sea adecuada? Primero, la elección del fármaco. Y algunos me dirán, ya, pero yo como enfermera no puedo elegir el fármaco. Ok, estoy de acuerdo que no podemos prescribir el fármaco, pero eso no quiere decir que no sepamos, evaluando a ese paciente y viendo a ese paciente, que además seguramente somos la que mejor lo conocemos, el profesional sanitario más cercano a ese paciente y a sus familiares, y sabemos perfectamente el diagnóstico, cómo es su ambiente social, cómo es su entorno, su edad, qué comorbilidades, qué limitantes tiene ese paciente. Sabemos cosas sobre el paciente y eso nos ayuda a dar información y a participar en esa toma de decisiones. Me parece importantísimo y muy, muy relevante. Luego, respecto a la adecuación de la dosis, la información hay que darla de forma oral y también escrita, y tanto al paciente como a la familia. Esto asegura o favorece la adherencia. Y lo que hemos dicho, el seguimiento. Los pacientes con ACOTS no suponen unos pacientes a los que le estoy dando un fármaco nuevo que ya no requiere seguimiento y no requiere control. No, son necesarias revisiones periódicas. Hay que reforzar la educación cada vez que veamos a este paciente y tenemos que atender a sus complicaciones y a sus necesidades. ¿Qué condiciones tienen que darse para que ese tratamiento sea óptimo, ese tratamiento con ACOS sea óptimo? Información relevante. El paciente debe entender qué es la FA, que muchas veces no tienen ni idea. ¿Qué es la FA? ¿Cómo funciona el tratamiento? ¿Para qué sirve? El paciente debe conocer su riesgo de ictus, que muchas veces no lo verbalizamos bien, no lo expresamos y se ha calculado el chartbus y por eso se le prescriben anticoagulantes orales. Pues el paciente lo debe conocer y además debe saber también pues, que los fármacos anticoagulantes orales van a ir muy ligados al riesgo de sangrado. El paciente debe también saber que un riesgo de sangrado, que unos pequeños sangrados pues pueden entrar dentro de lo normal, ¿vale? Muchas veces se dice que un anticoagulante oral que no te hace sangrar no es un buen anticoagulante, ¿vale? Pues esto, aunque parezca una cosa así un poco sencilla, es verdad, ¿vale? El paciente debe saber que hay pequeñas hemorragias que se pueden producir y que entran dentro de lo normal. Por supuesto, información por escrito. Los pacientes tienen muchas dificultades para retener la información. No podemos verbalizarlo y ya está, se acabó. Vamos a dar folletos, vamos a dar información por escrito que la puedan consultar y que la puedan mirar. El paciente debe estar también motivado. La motivación es necesaria para esa adherencia y debe saber diferenciar entre prevención primaria y prevención secundaria.
El paciente debe saber que se van a producir o que se deben llevar a cabo unos cambios en los hábitos. Hay que crear el hábito de la toma del fármaco y hay que crear rutinas. Se tiene que sentir que hay una accesibilidad al sistema, que puede resolver las dudas, que podemos hablar con él, reducir su ansiedad, y esto también va a reducir la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios que a veces son frecuentes y son debidos a la falta de información y a la poca accesibilidad que tienen hacia nosotros, ¿vale? Y esto también crea la sensación de seguridad. Y por supuesto, debe tener claro el plan terapéutico, ¿vale? El plan de tratamiento. Tiene que saber cómo va a ser su seguimiento, si este se va a producir, cuándo y de qué forma, ¿vale? Y debe de recibir las recomendaciones y las pautas necesarias para este seguimiento, ¿vale? Así que bueno, no me quiero extender más ni pasarme del tiempo. A modo de conclusión, yo simplemente querría recordar que los pacientes anticoagulados, ya lo hemos visto en España, son numerosos, pero no son todos iguales. Y por tanto, siempre tenemos que tratar de individualizar el manejo de nuestros pacientes y atender las necesidades de cada uno de ellos por separado. No todos los fármacos son válidos, no todos los sacos son válidos para todos los pacientes, pero tampoco todos los pacientes se van a beneficiar de la misma estrategia. Que tengamos 4 significa que tenemos un abanico mayor y más posibilidades, ¿vale? La anticoagulación es efectiva siempre y cuando se maneje correctamente, y aún así el paciente tiene que saber que no es segura al 100%, que hay episodios, lo que hemos comentado, de sangrado que se pueden producir, ¿vale? Pero tenemos que dar la información para que esto se conozca y el paciente se sienta aún así seguro, ¿vale? Y sepa que el beneficio clínico neto de protegerse frente a un ictus siempre va a superar digamos, la desventaja de sufrir un episodio de sangrado. Aunque muchos pacientes han desterrado el control biológico, es decir, ya no tienen que ir a medirse ese INR de forma rutinaria, siguen precisando de un seguimiento estrecho. Los tenemos que seguir viendo, tenemos que seguir siguiendo a estos pacientes, ¿vale? Los fármacos con el tiempo pueden cambiar, pueden precisar su suspensión, incluso hay pacientes en los que a lo mejor hay que pensar en otras alternativas o en otros procedimientos, ¿vale? Enfermería, nosotros, las enfermeras, debemos estar totalmente atentas y no ser ajenas a estas necesidades y a estas situaciones, ¿vale? Y por mi parte nada más, dar las gracias a todos por vuestra atención y por supuesto a la Asociación Española de Enfermería y Cardiología por invitarme a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ha sido fantástica tu charla. Espero que se generen preguntas, que aquí ya tenemos unas cuantas. Y sin más, intentando ser rápidos, vamos a pasar a la siguiente ponente. Será Alba Cano, que es enfermera del Hospital Clínico. Es una de mis compañeras, también lo tengo que decir. Es enfermera de práctica avanzada en la unidad de FEA y ella lleva la consulta de FEA. Y su charla pues va de eso, de la clínica de fibrilación auricular. Gracias, Mireia. Voy a compartir pantalla. Vale, supongo que se ve. Bueno, yo os voy a hablar sobre las clínicas de fibrilación auricular. Esta charla la hemos dividido hablaremos sobre lo que dicen las guías clínicas de fibrilación auricular, lo que son las clínicas de fibrilación auricular y sobre todo me voy a centrar en el programa que seguimos en mi centro en pacientes sometidos a una ablación de FEA. El tratamiento de la fibrilación auricular lo que recomiendan las guías europeas actualizadas ahora al 2020 es un tratamiento dividido en 3 bloques, como veis en la figura, es el ABC Pathway, que se compone por 3 piezas igual de importantes, que son la anticoagulación y eliminar el riesgo de ictus, que ya hemos hablado en la anterior sesión, que no voy a aportar nada mejor que lo que ha hecho José Miguel. Después el control de síntomas mediante un control del ritmo de la frecuencia
y garantizar la calidad de vida del paciente. Y por último, pero no menos importante, el control y manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovascular y más concretamente de la fibrilación auricular. Para ello, también propone, para garantizar el tratamiento óptimo, se propone un manejo integral de la fibrilación auricular. Como veis en la pirámide, el objetivo es el manejo centrado en el paciente. En la base de la pirámide veis que para garantizar esto se basa en una buena comunicación entre atención primaria y un seguimiento estructurado de visitas con un buen protocolo y un equipo multidisciplinar para el manejo integral. Todo ello se busca promover la adherencia a los fármacos, a la modificación a estilos de vida saludables mediante una educación y un soporte psicosocial, y con ello obtendremos una mejor control de síntomas, un manejo de los factores de riesgo y las comorbilidades, y eliminar el riesgo o prevenir el riesgo de ictus. ¿Y cuál es la mejor estrategia que se propone hasta la fecha para el manejo integral? Son las clínicas de fibrilación auricular, que se componen por un equipo multidisciplinar que siguen las recomendaciones de las guías mediante el ABC Pathway, que ya hemos hablado de él, y se busca empoderar al paciente, buscar un compromiso y ofrecer una educación para garantizar el manejo de la arritmia. Para ello se hace un seguimiento estructurado de visitas y una coordinación de la atención entre los especialistas. La base de las clínicas se compone de la enfermera especialista en fibrilación auricular, el electrofisiólogo y el médico y enfermera de atención primaria. Y además otros especialistas que controlan los factores de riesgo que se pide el soporte de ellos cuando es necesario, según cada paciente. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia científica sobre estas clínicas de fibrilación auricular? Pues he puesto un par de estudios de estas clínicas lideradas por enfermeras. El más antiguo es del 2012, que es como la base del pionero. Fue un estudio donde se demostró mediante una aleatorización de los participantes cómo la rama de los pacientes seguidos por las clínicas de FEA mejoraba. Se reducían la mortalidad y las hospitalizaciones causadas por causas cardiovasculares. Otro estudio parecido, pero en pacientes crónicos y más añosos, y estas clínicas no en hospitales sino en atención primaria, también reducía la mortalidad por todas las causas y causas cardiovasculares hasta un 45%. Además, actualmente una revisión sistemática reciente también nos describe todos los beneficios que hay en la bibliografía sobre estas clínicas. Y se ha evidenciado que reduce la mortalidad, las hospitalizaciones y las visitas de urgencias, mejora la calidad de vida de los pacientes porque tienen menos síntomas y tienen que acudir menos a los recursos sanitarios. Se reducen los tiempos de espera más cortos, se mejora la adherencia al tratamiento y mejora la satisfacción del paciente, y además son más costo efectivas. Ahora me voy a centrar en el programa que realizamos en mi centro en los pacientes que van a ser sometidos a una ablación de fibrilación auricular. Consta de 3 tipos de visitas. Primero, cuando entran en la lista de espera, se citan para realizar la ablación.
alrededor de un mes previo a la ablación se visitan por la enfermera, donde se da información sobre la fibrilación auricular, la ablación, se les explica cómo tienen que venir, cómo saldrán, posibles manejo de complicaciones. Se hace también, en nuestro caso, una visita preanestésica. Se controla la buena adherencia terapéutica, sobre todo en el manejo de los anticoagulantes. Se revisan las pruebas complementarias previas para realizar la ablación y se hace se detecta un primer contacto con los factores de riesgo relacionados con la fibrilación auricular que podría tener cada paciente. Además, se hace un soporte psicosocial, se mira que tenga un buen soporte en casa, se hace también partícipe a la familia o al acompañante que venga para ayudar a favorecer la comunicación y la educación y que formen parte también del sistema, ya que después vuelven a casa. Después de la ablación, entre los 7 y 15 días después, se vuelve a visitar el paciente, sobre todo centrados en revisar si han habido complicaciones o recaídas a fibrilación auricular. Se les explica bien cómo manejar los síntomas o recaídas, y ya aquí la visita se centra más en controlar los factores de riesgo y se explica que se derivará al especialista. En nuestro caso tenemos un circuito para obesidad, para la apnea del sueño, etc. Y se hace hincapié también en la adherencia terapéutica después de la ablación, si han habido cambios o qué se espera después de la ablación. Posteriormente, a los 6 y 12 meses, se hace otro seguimiento donde se sigue motivando al paciente a controlar los factores de riesgo. Si se han pedido analíticas de control, pues vemos resultados, vemos si se sigue con los especialistas, y también hacemos un soporte emocional en el caso de que han habido recaídas o que tengan que volver a entrar en el circuito porque hay que reablacionar, o si han habido complicaciones o hospitalizaciones. Por lo tanto, lo que hace la enfermera de fibrilación auricular en nuestro centro es, siempre hay una entrevista estructurada donde hay un esquema de los temas que queremos abordar en cada visita. Además, se entrega un soporte escrito informativo para favorecer que todo el rollo que le metemos se les quede y que lo puedan consultar en el momento que lo necesiten. Además, se les ofrece nuestro teléfono, un correo electrónico y el busca por si tuvieran alguna duda urgente o lo que sea relacionado con la arritmia. Y se hace un control de complicaciones, el soporte psicosocial y el manejo de factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que tanto hablamos? Y que para resumirlos, bueno, aquí están todos los que recomiendan las guías europeas, y es controlar la hipertensión, la inactividad física, el síndrome de la apnea, el abuso de alcohol, o en caso que también hay veces que el alcohol es como un trigger de la arritmia, pues también detectar que no sea eso. Controlar también las dislipemias, el tema de tóxicos, de consumo de tóxicos, sobre todo en el tabaco, que es el que tiene más evidencia, el control de la obesidad y de la glicemia. Y por último, quería acabar esta presentación con esta figura que creo que es muy importante porque se muestra el papel, como
todos los profesionales involucrados en el manejo integral del paciente centrado en el paciente. Y como el papel de la enfermera de fibrilación auricular es fundamental y que aparte de ser un equipo multidisciplinar para llevar a cabo el manejo integral, la enfermera tiene un papel también transdisciplinar, porque al menos en lo que se pretende es que haga de gestora entre especialistas, que sea capaz de detectar un poco, que no es especialista de todo, pero conoce un poco de todo, sabe a quién derivar, puede hacer interconsultas y hace de nexo de unión entre atención primaria y hospitalaria. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias también a la sección española de enfermería en cardiología por invitarme y bueno, espero que os haya servido y aquí estamos por cualquier pregunta. Gracias. Enhorabuena, Alba, muy buena presentación. Gracias, Alba. Pasamos ahora a la charla de Gabriel Pascal, Gaby, para nosotros, es enfermero con una amplia experiencia en la unidad de arritmias del Hospital de Vallebrón y también es colaborador en la redacción del documento de perfil de electrofisiología y estimulación cardíaca de la asociación. Adelante con tu charla. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo para mí estar hoy aquí compartiendo esta tarde con estos excelentes docentes y no quería comenzar mi charla sin felicitarlos por delante de todo, ¿no? A mí voy a compartir lo que es mi presentación y a mí lo que me toca un poco, pues al final es hablar de aspectos algo más invasivos, ¿no? Cómo vamos a intentar curar la fibrilación auricular o evitar las recaídas de fibrilación auricular a través de tratamiento invasivo mediante ablación. Como ya sabemos, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, tiene una prevalencia que está entre el 2 y el 4% en la población, ¿no? Y como podemos ver, a medida que van pasando los años, esa prevalencia aumenta y esto genera un impacto sobre la salud y la calidad de los pacientes y ya sabemos que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y aumenta el riesgo de muerte, ¿no? En ese sentido, y en cuanto al tratamiento, pues siempre ha habido una cierta controversia entre si tener o cuál era la mejor opción terapéutica. Perdóname, ¿dime? Comparte la pantalla, en modo presentación. Lo tengo en modo presentación. A ver, ahora no sé. ¿Sí? Ahora, ¿se ve? Sí, ahora sí. Sí, no sé por qué no se veía. En todo caso, pues lo que comentaba un poquito, ¿no? Siempre ha habido un poco de controversia en cuanto al tratamiento, ¿no? Si era mejor el control de la frecuencia o el control del ritmo. En ese sentido, y para intentar dar respuesta a esta pregunta, en 2002, ¿no? Aparece un estudio importante, el estudio AFFIRM, con más de 4.000 pacientes, que intenta evaluar estas dos estrategias, ¿no? Y los autores llegan a la conclusión que la estrategia de control del ritmo no ofrece ventajas en cuanto a supervivencia sobre la estrategia de control de frecuencia, que se revela superior en reducir el número de hospitalizaciones y tasa de efectos adversos de los fármacos. Es decir, el control el control de frecuencia parece ser superior a lo que sería realmente el control del ritmo. Con estos datos, pues parece razonable mantener una estrategia algo más conservadora y solo realizar estrategia de control del ritmo en aquellos pacientes que realmente se sientan sintomáticos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que estos estudios no dejaban o el único tratamiento para el control de lo que sería el ritmo era la cardioversión y por otro lado fármacos antiarrítmicos. Y claro, es que estamos hablando del 2002 y actualmente nos encontramos en 2023. Realmente ha llovido mucho desde entonces. Ahora tenemos o conocemos mejor la dosificación de los fármacos y sus posibles efectos indeseables, ¿no? De los antiarrítmicos,
y por otro lado ha entrado en escena lo que sería la ablación de la fibrilación auricular. Y no solo la entrada en escena de la ablación de la fibrilación auricular, sino que también ha aparecido una evolución tecnológica muy importante en este campo. En 2022, pues bueno, aparece esta revisión del JAC, y aquí lo que se evalúa ya es un poco todos los estudios que se han elaborado en relación al control del ritmo, ¿no? Y parece ser que sí que la intervención precoz para restablecer el control del ritmo evita la progresión de la enfermedad y podría disminuir los eventos cardiovasculares. De hecho, esto parece que es así, que ya en parte ya nos lo imaginábamos, porque si os fijáis en el registro español sobre ablación, pues realmente el aumento de la cantidad de ablación que ha habido de fibrilación auricular ha sido bastante marcado en los últimos años y ahora representa alrededor de 1/3 de las ablaciones que realmente hacemos. Y no solo estamos haciendo más ablación, sino que también tenemos un mayor éxito en cuanto a lo que sería la ablación en sí. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, conocemos que en fases iniciales la fisiopatología de lo que sería la fibrilación auricular es como secundario a trides en lo que serían las venas pulmonares, y parece razonable que si nosotros aislamos eléctricamente estas venas pulmonares mediante ablación, obtengamos resultados efectivos, ¿no? Otra cosa es cuando la progresión de la enfermedad aparece de forma más marcada, y aquí ya solo no es suficiente con el aislamiento eléctrico, sino que el remodelado secundario a la fibrilación auricular de forma persistente genera alteración en forma de fibrosis en lo que sería la pared auricular, ¿no? Y aquí, como ya os he dicho, el aislamiento único y exclusivo de lo que sería las venas pulmonares no sería óptimo, y deberíamos ir a buscar estrategias algo más agresivas, como podrían ser un box en la pared posterior de la aurícula izquierda. Y sabemos a día de hoy que este tipo de ablación todavía no ha demostrado una eficacia suficientemente buena. En cuanto a la ablación, pues bueno, sabemos que tenemos sobre todo dos marcos principales, ¿no? Tenemos la ablación por efecto térmico, que es el que se ha evaluado con más a largo plazo, ¿no? Tenemos la ablación con radiofrecuencia, que vamos a hacerla con aplicación de calor o crioblación, y recientemente ha entrado otro tipo de terapia para el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, que sería el pulse field ablation o lesión sin efecto térmico, ¿no? Aquí lo que intenta es aplicar electricidad para intentar desnaturalizar lo que sería la membrana celular y permitir la muerte del miocito por apoptosis. En cuanto a la ablación por radiofrecuencia, pues bueno, sabemos que es una ablación que vamos a pasar desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Nos vamos a ayudar de lo que van a ser catéteres diagnósticos, ¿no? Y catéteres de ablación, e intentaremos aislar punto a punto lo que serían las diferentes venas pulmonares. En cuanto a las ventajas que tiene, es que permite, o mediante el uso de reconstrucción anatómica y mapeo tridimensional, hacer una reconstrucción de la anatomía cardíaca. Y esto es importante porque la anatomía cardíaca de la aurícula izquierda tiene variabilidades o variabilidades importantes entre unos individuos u otros. Fijaos en la imagen, este paciente puede tener perfectamente 4 venas pulmonares, tal y como lo conocemos en nuestro día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, este otro puede tener un ostium común en las venas pulmonares izquierdas, ¿no? Y puede luego tener una vena pulmonar superior derecha y una vena pulmonar inferior derecha, o este otro que lo que tiene al final son 3 venas pulmonares derechas, ¿no? Esto va a condicionar en mucho la ablación y el éxito final, ¿no? También la ablación por radiofrecuencia, mediante el uso de sistemas de navegación, nos permite evaluar el sustrato de la pared auricular en este caso, ¿no? Vemos aquí cómo la parte lila en esta reconstrucción anatómica representa tejido sano, la parte roja tejido aislado eléctricamente, y como en este paciente que se le ha hecho una ablación previa, nos queda este gap, esta parte sin quemar, ¿no?
en la parte anterior. Si nosotros lo identificamos, podemos hacer unas aplicaciones en lo que sería la zona de forma mínimamente invasiva y acabar teniendo una ablación exitosa. También una ventaja sería la poca dosis de fluoroscopia que recibiríamos al utilizar sistemas de navegación electroanatómica. Por contra, es muy dependiente del operador. La ablación punto a punto sabemos que es más lenta que otras alternativas, aunque han salido en escena otros catéteres, como sería el Heliostar de Carto, que lo que va a hacer es un balón para impactarse en lo que sería el ostium de las venas pulmonares y conseguir una ablación en un mayor o en un menor tiempo, ¿no? Por contra, sí que es cierto que tenemos un riesgo de sufrir lesión esofágica al sufrir o al aplicar radiofrecuencia en la pared posterior de la aurícula izquierda, ¿no? Fijaos en la proximidad entre lo que es el esófago y la pared posterior de la aurícula izquierda, y eso puede ocasionar fístulas atrioesofágicas, ¿no? a largo plazo, y sabemos que eso es una complicación importante, y sabemos también que se trata de un procedimiento doloroso. En cuanto al tratamiento por frío, lo que hacemos es introducir un balón en los ostiums de lo que serían las venas, con el objetivo de aislar eléctricamente, ¿no? Después aplicamos lo que sería frío local en esta zona y hacemos una lesión circunferencial, ¿no? Para ello no utilizamos sistemas de navegación, sino que utilizamos la fluoroscopia, ¿no? Para valorar realmente la oclusión total por parte de lo que sería el balón y conseguir la oclusión total de lo que sería la vena mediante contraste o la aplicación de contraste. En cuanto a ventajas, permite el aislamiento completo de las venas pulmonares con una única aplicación. Los tiempos de procedimiento, por tanto, son más cortos y las lesiones esofágicas son raras, aunque es cierto que si aplicamos o obtenemos temperaturas muy bajas, inferiores a menos 60 grados, deberíamos parar la aplicación delante del riesgo. Es menos doloroso que la radiofrecuencia, pero sí que es cierto que puede dar episodios de dolor de cabeza. En cuanto a las desventajas, que no utiliza un sistema de navegación electroanatómica que nos oriente en lo que sería la localización de las venas pulmonares, pero podemos utilizar otros sistemas como el EP Navigator que veis aquí en la imagen, ¿no? Con una reconstrucción TAC que puede juntarse con lo que sería la imagen de radioscopia y de tal manera pues guiarnos en lo que sería la ablación. No permite valorar el sustrato, como ya os he comentado, y va a requerir altas dosis de fluoroscopia, ¿no? Para poder movilizar el catéter y verificar que el hinchado del balón ocluye completamente lo que sería la vena pulmonar. Sí que es cierto que tenemos con esta técnica un cierto riesgo de parálisis frénica, ¿no? Fijaos en el nervio frénico anatómicamente, pasa por delante de lo que serían las venas pulmonares. Al hinchar la vena pulmón, el balón en esta zona de las venas, podemos congelar el ostium, pero también afectar en parte lo que sería el nervio frénico. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es estimular con un catéter en la vena cava superior, ¿no? Y observamos claramente que tenemos contracción diafragmática. Si en algún momento encontramos que dejamos de tener captura frénica, lo que tenemos que hacer es deshinchar el balón, aquí en la imagen lo podéis ver, para parar la aplicación con la mayor rapidez posible. En cuanto a lo que sería la ablación, pues la ablación por radiofrecuencia continúa siendo la más relevante en nuestro país a día de hoy, o la que se está realizando más, pero la ablación con crioablación está causando muchos enteros, y esto es debido, como ya os he comentado, a la rapidez muchas veces en esta técnica. Por último, nos quedaría una entrada en escena del pulse field ablation, ¿no? O esta entrada de corrientes eléctricas que intentan desnaturalizar lo que sería la membrana celular, ¿no? Y conseguir la muerte de los cardiomiocitos por apoptosis, ¿no? Y de esa manera conseguir, como veis en el vídeo, lo que sería la ablación de los ostiums pulmonares. La principal ventaja que tiene respecto a las otras técnicas es que es un tipo de lesión que realmente es tejido dependiente, ¿no? Es selectiva, va
actuar única y exclusivamente sobre el tejido que nosotros queremos y evitamos así lo que podría ser la lesión esofágica o lo que podría ser la lesión sobre el nervio frénico. Ventajas, pues permite el aislamiento completo de las venas pulmonares en muy pocos segundos, como veis aquí vemos lo que serían señales eléctricas, aplicamos durante muy pocos segundos lo que serían estas corrientes eléctricas y cómo desaparece la señal. No necesita un contacto total como si lo necesita lo que sería el balón de crioablación para impactarse en el ostium de las venas pulmonares. Es lesión del tejido, es selectiva, como ya he comentado, y se puede utilizar conjuntamente con sistemas de mapeo electroanatómico. ¿Vale? En cuanto a las desventajas, se trata de un sistema muy nuevo que tenemos que esperar un tiempo para evaluar los resultados a medio y largo plazo y continúa siendo también un procedimiento doloroso pese a que las aplicaciones son cortas. Como conclusiones, podríamos decir que los últimos estudios sugieren que el tratamiento precoz del ritmo es una buena estrategia para evitar el remodelado auricular responsable de la fibrilación auricular persistente. El conocimiento de la anatomía de la aurícula y de sus variantes resulta crucial para el éxito final de la ablación de fibrilación auricular y actualmente la tecnología nos permite una amplia variedad de recursos para hacer frente con garantías de éxito y seguridad la ablación de fibrilación auricular. Muchas gracias. Enhorabuena por tu presentación, Gaby. Como siempre, perfecta. Gracias. Además, muy interesante con las últimas novedades. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Vale. Yo, si os parece, mientras salen, empiezo a preguntarle. Quería preguntarte, José Miguel, igual que has dicho, así como con el síndrome iban a controlarse el INR, has dicho pues, la monitorización analítica de estos pacientes, que cada cuánto sería conveniente, entendiendo un paciente que no tenga una insuficiencia renal o que no tenga un paciente sin otro riesgo así específico. Buenísima pregunta. La verdad es que es una pregunta que ya las guías se las plantean, pero no solo para reevaluar con una analítica la función renal y demás, sino para cada cuánto deberíamos reevaluar de forma global, y ahí incluiríamos la analítica, a los pacientes con fibrilación auricular. Y no está muy claro, pero las evidencias actuales nos dicen que cada 4 meses sería lo aconsejable. Eso es difícil en la práctica clínica real. Entonces, teniendo en cuenta pues, distintos factores, entre ellos la edad del paciente, que también va a influenciar la absorción del fármaco, vamos, yo creo que algo lógico sería cada 6 meses, ¿vale? Cada 6 meses sería aconsejable. Yo creo que en esos 6 meses deberíamos hacer 2 cosas. Reevaluar con una analítica función renal, función hepática y demás, y reevaluar el riesgo de nuevo de ictus y de sangrado. O sea, reevaluar el CHAS-VASc y el HAS-BLED, que es algo sencillo que se puede hacer y que nos da mucha información, ¿vale? Nos da mucha información acerca del seguimiento y de lo que hay que hacer a partir de ese momento. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Yo tengo una pregunta en base a esto, en relación a esto. ¿Quién crees que debería de hacer estas revisiones? ¿Atención primaria o nosotros? Porque, claro, partimos de la base de que hay muchos centros que no tienen una consulta de fibrilación auricular como pueden tener, en este caso, ALBA o otros centros, ¿no? No, partimos de la base de que casi nadie tiene una consulta de fibrilación auricular como tiene ALBA. Efectivamente. ¿Cómo gestionamos esto? Sí, esto es también una cosa, una pregunta común, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo ligamos también al tema del anticoagulante oral, pues también tiene mucho sentido y también nos encontramos que la realidad de España es muy cambiante. ¿Quién por ejemplo, maneja, realmente está encima del tratamiento anticoagulante? Pues va a depender de las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas en las que esto lo maneja los internistas. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, en Murcia, en la que el tratamiento anticoagulante lo maneja hematología, ¿vale? Y hay otros sitios donde lo maneja, pues, lógicamente, cardio y en otros los médicos de atención primaria directamente. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos? Pues realidades muy distintas. Esa es la verdad. Entonces, en ausencia de una consulta específica que la lleve, o sea, la lleve primaria, la lleve medicina interna, hematología, pero una consulta específica de FA, en ausencia de eso, a mí me parece que integrar y formar a las enfermeras de primaria, que al final son las que van a ver de forma rutinaria al paciente y que, ojo, no les estamos pidiendo más trabajo, que sabemos que van hasta aquí. O sea, les estamos diciendo o lo que les sugerimos y las animamos es a incluir 4 cosas dentro de ese paciente que ya van a ver, porque lo van a ver, 4 cosas a las que tienen que prestar atención, ¿vale? Y que van a ayudar mucho al paciente. Entonces, quizá lo más fácil, lo más sencillo sería pues, ese seguimiento dentro de primaria y que ellas tuvieran la capacidad de hacer a lo mejor interconsultas a quien fuera necesario. ¿Vale? Eso quizás sería lo más operativo. Gracias. Gaby, quería preguntarte sobre la última técnica, la de la electricidad pulsada que está aquí. Hay preguntas sobre ella, de cuántos French, cuántos catéteres se utilizan. No sé si vosotros habéis empezado, porque si en vuestro centro habéis hecho muchos casos. Nosotros no hemos empezado aún. Espero que para final de año tengamos suerte y podamos empezar. Realmente yo creo que sí que es una técnica novedosa que va a llegar para cambiar en mucho lo que son estas técnicas de ablación. Estamos hablando de evitar lesionar estructuras vecinas en el corazón. El corazón no es un órgano único, ¿no?, que nosotros podemos quemar y que no podemos hacer o que no hacemos daño en otras estructuras. Hay que contemplar siempre las estructuras que tenemos al lado y que al final la lesión que hagamos sea siempre lo más beneficiosa posible y no causemos un daño colateral, ¿no? Entonces, yo creo que tiene 2 ventajas o 3 ventajas principales. Una es que es tejido selectivo. 2, que las aplicaciones son de muy corta duración. Y 3, que muchas veces no necesitas ese apoyo concreto o encima de lo que sería el tejido auricular para generar una lesión, ¿no? A día de hoy, pues existen, o todas las casas están desarrollando tecnología en esa línea y bien, yo creo que va a marcar un punto de inflexión, ¿no?, en el tratamiento no solo de la fibrilación auricular, sino de otras arritmias cuando aparezcan catéteres focales. ¿Y sabes si cualquier paciente sería candidato o también estarían al principio seleccionados, como cuando empezabas con la crío, solo determinados tipos de pacientes? Actualmente yo, por lo que he leído, pues se están haciendo ablación de lo que serían venas pulmonares, ¿no?, pero también se están haciendo box y líneas, ¿no? O sea, tratamientos más agresivos para lo que sería la fibrilación auricular persistente. En este sentido, sí que es cierto que en el tratamiento de la fibrilación auricular persistente nuestros resultados o los resultados no son tan buenos, ¿no? De hecho, hoy salía por Twitter, creo, un estudio, el Party Pulmonary Vein Isolation, que intentaba evaluar diferentes estrategias, ¿no?, diferentes estrategias para el tratamiento de lo que sería la fibrilación auricular persistente. Y ninguna de ellas, tanto sola como conjuntamente asociada a otras, mostraba una mejora importante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que esperar, pero que realmente se puede hacer para todo. Gracias. Gracias. Esperemos. Nos hacen otra pregunta, está un poco en relación a Alba, que nos pregunta que cuántas unidades de clínica de FA hay gestionadas por enfermería en España. Que yo sepa, creo que solo la tuya, pero no sé si hay alguna más. Pues la verdad es que no lo sé, porque tampoco hay un registro ni hay... Yo creo que cada centro gestiona a sus pacientes como puede, como le dejan.
pero sé que recientemente creo que en el Hospital del Mar, también en Barcelona, se está empezando a hacer, y no solo en pacientes que sometidos a una ablación, sino en pacientes con FA crónicos también. Pero no, he hablado un poco con ellos, pero no sé cómo funciona, y ya te digo que yo creo que como no hay un protocolo bien definido, ¿no? Y que las guías clínicas pues lo dejan un poco abierto, no hay, cada centro hace lo que puede. No sé si hay más en España, la verdad. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo has visto, desde que tienes esta clínica, cómo crees que ha mejorado el ámbito de las recaídas en los pacientes con FA? Que si tenéis algún estudio, habéis estudiado a los pacientes antes, ¿creéis que ha mejorado que tengan una clínica en la que tú les digas los efectos que tienen que hacer para evitar una recaída, que estés encima de ellos? ¿Crees que ha mejorado? ¿Tienes algún...? Bueno, después de la ablación, no sé si ha mejorado o no, subjetivamente yo creo que sí. Ahora estamos haciendo un estudio, estamos recogiendo datos para tener conocimiento y datos de cuál es la realidad. Pero sí que es verdad que nosotros le explicamos cuál es que pueden, los primeros meses es probable que tenga episodios por la propia irritación de la herida, de la cicatriz, hasta que no está totalmente cicatrizado, a veces tienen episodios que en el periodo de blanking que decimos. Esto se les tiene que informar a los pacientes para que no acudan a urgencias o no se decepcionen con el procedimiento. También se les explica el protocolo Peeling the Pocket, que pues, lo que tienen que hacer en caso de que tengan un episodio. Antes de acudir a urgencias a la mínima, pues hay una serie de pasos como reposo, mirarse el pulso, si tienen medicación de rescate y el protocolo de cada medicación de rescate que puedan tener ya prescrito. Pues también el tema de tener busca, hay muchos pacientes que cuando tienen un episodio, antes de acudir a urgencias, pues nos llaman y a lo mejor podemos programar una cardioversión ambulatoria o les decimos que vayan a urgencias, o a veces con posibles complicaciones como algún sangrado leve o alguna cosa, pues se puede controlar o que evitar que acudan a urgencias o detectarlo precozmente. Por esto sí que creemos que es útil, y sobre todo informar bien el paciente para que también tenga herramientas para afrontar estos síntomas, que es lo que realmente les agobia. Me imagino que hacéis mucho hincapié en los factores de riesgo, con lo cual evitaréis recaídas. Al final, un porcentaje muy alto nos dice... Bueno, es que esto sí que hay evidencia científica que dice que la ablación de fibrilación auricular, a partir del año, solo se mantiene. El éxito de la ablación depende del manejo de factores de riesgo. Si el paciente sigue obeso, sigue hipertenso, sigue con apneas del sueño sin controlar, es probable que siga generando tejido fibroso en la aurícula y que la enfermedad evolucione y que recaiga. O sea que sí que es importante pues concienciar al paciente y darle herramientas y derivarlo al especialista o atención primaria para abordar la fibrilación auricular, no solo desde la ablación, sino garantizar que la ablación a largo plazo sea efectiva. Y otra pregunta, la última. Creo que habéis puesto en la diapositiva que a los 6 meses les dejabais el seguimiento, les dais de alta. O sea, hacíais una preconsulta antes de la ablación, luego al posablación y luego a los 6 meses, creo recordar que habías puesto. Bueno, le hacemos seguimiento a los 6 y 12 meses. O sea, el paciente que
que se le realiza una ablación, lo seguimos durante un año si todo va bien. ¿Y luego les dais el alta? Si hay alguna cosa que hay que seguir, pues se hacen consultas extras. Pero este es el protocolo ideal de los pacientes que van bien y que, aparte de este es el seguimiento de enfermería. Paralelamente hay el seguimiento médico que los sigue hasta los 3 meses. El médico que hace la ablación lo visita a los 3 meses y lo deriva ya a su cardiólogo de zona o de referencia. Y solo vienen de los 3 meses al año. El vínculo entre atención primaria y hospitalaria es enfermería, porque le hace el seguimiento la enfermera. Perfecto. Gaby, hay otra pregunta para ti. Nos dicen que qué complicaciones más frecuentes encontráis en la primera semana tras la ablación. En la primera semana tras ablación, la complicación más frecuente que seguramente podríamos encontrar sería hematoma de la zona de punción, ¿no? Si hablamos de lo que serían complicaciones realmente agudas en el procedimiento, pues realmente podríamos tener desde el taponamiento cardíaco, que esa sería la complicación más grave. Si tuviéramos complicaciones a la semana, yo hablaría de complicaciones en lo que sería la zona de punción, y si habláramos de complicaciones tardías, haría referencia a lo que os comentaba, ¿no? La complicación de la fístula atrioesofágica, ¿no? Al final, al dañar lo que es la pared posterior de la aurícula izquierda, la pared se vuelve más fina y tiene capacidad de migrar bacterias desde lo que sería el esófago hacia lo que sería la pared auricular. Eso se convertiría o se podría convertir en una endocarditis y el paciente podría acudir al cabo de un mes con un cuadro parecido al de ictus, ¿no? Por embolización, ¿no? Muchas veces no se asocia o no se puede detectar con rapidez lo que sería esa complicación, porque ya ha pasado un mes del tiempo de la ablación, pero es una complicación muy grave con una mortalidad muy elevada. Gaby, esta también es para ti, que la han puesto en el chat, y es de las buenas, en la FA. Si la hacéis con anestesia general, si se hace con sedación profunda, tanto sea con radiofrecuencia o sea con crioablación. Yo, claro, supongo que tantos centros, tantas respuestas, ¿no? Si me preguntas a mí cómo me haría yo una ablación de fibrilación auricular, pues yo no tengo, ni yo ni seguro muchos de los que estáis aquí, ningún tipo de duda, ¿no? La haríamos bajo anestesia general o una sedación profunda. Sí que es cierto que al final las unidades de arritmias, pues bueno, tienen una serie de limitaciones. Es verdad que se ha tecnificado todo mucho, que ha evolucionado mucho, que realmente cada día disponemos de más recursos, pero es una cosa que cuesta. Si tuviera que elegir entre ablación de fibrilación auricular con radiofrecuencia o ablación de fibrilación auricular con crioablación, ¿cuál le destinaría una anestesia general? No tendría dudas, también iría hacia la radiofrecuencia, ¿no? Procedimiento doloroso, un procedimiento, como he dicho, más largo, que implica un sistema de navegación que con el movimiento del paciente puede complicar y alargar lo que es en sí el procedimiento, mientras que la ablación con crioablación es más, o suele ser más rápida. Tienes las molestias de la cefalea, el dolor en la zona de punción y evidentemente también la molestia cuando haces la estimulación frénica. Pero creo que de las dos opciones pues escogería esa con sedación. Pero vaya, si fuera yo, o abogo siempre para que procedimientos así se deban hacer siempre bajo anestesia o bajo la supervisión de anestesistas. Una cosa, me ha llamado la atención en la imagen que ponías, que en la crioablación también ponéis el termómetro esofágico. O me ha parecido que era la imagen del balón y estaba el termómetro. No sé si es una cuestión de protocolo. Esta imagen es una imagen de una compañera que ha venido ahora a nuestro centro, que procede de Toulouse, y allí hicieron una simulación de lo que se debería hacer delante de una pérdida de captura frénica. Entonces, no es una imagen propiamente mía, es una imagen cedida de una compañera para que lo vierais, ¿no?
pero nosotros aquí en nuestro centro no. Hay que tener en cuenta que la aplicación a veces de un termómetro esofágico puede generar un cierto efecto antena, principalmente en la ablación con radiofrecuencia. Y eso también se ha visto en valoración posterior, que puede haber una cierta lesión también de lo que sería el esófago, por efecto antena, ¿no? De lo que sería ese termómetro. Gracias. Vale, estoy mirando las preguntas y nos preguntan también en cuanto a la compresión de... Pues claro, pone en arteria femoral en crioablación, no es una cuestión venosa. Si de 24 o 6-8 horas sería suficiente. Hay que pensar que es venoso. Sí, nosotros utilizamos sutura en punto en 8, dejamos compresivo 24 horas y al día siguiente lo retiramos. No hay más preguntas por aquí, yo creo. Sí, hay la pregunta sobre qué analgésicos se recomiendan al alta. Yo por lo que he ido viendo, en principio no se recomiendan. Si tienen dolor, depende del dolor. Hay veces, si tienen alguna microlesión esofágica que notan como ardor o calor, pues ahora está de moda omeprazol, ya profiláctico, durante 3 meses postablación, para prevenir esto y proteger un poco el esófago. Hay veces que de la propia irritación también hay un dolor tipo pericárdico. Con un paracetamol 3 días también se reduce. Pero en general se van sin dolor. El dolor es durante la ablación. Después de la ablación, en principio no tienen dolor. Y también pueden presentar dolor en la pierna, bueno, la zona de punción depende del hematoma. Si tiene un hematoma extenso, ahora se recomienda masajes con la pomada Trombocid famosa, que le reducen una semana el hematoma si es una equimosis o algo controlado. Alba, preguntan si todas tus visitas son siempre presenciales. Creo que lo hayas comentado, pero explica. La visita antes y después de la ablación son presenciales, porque, bueno, sobre todo la visita pre también se podría hacer telefónica, pero toda la parte también de valoración anestésica nos la perderíamos. Entonces, y también, bueno, si medimos el peso y todo esto, pues tienen que venir. Y después las de seguimiento de 6 y 12 meses, antes eran presenciales, pero ahora son por videollamada o telefónica, porque el radio también de pacientes que se ablacionan en nuestro centro también es muy grande. Hay gente que viene de más de 200 kilómetros. Entonces se intenta que sean telefónicas o videollamadas. Nos preguntan también cuáles son las recomendaciones que das al alta, después de la ablación, vamos. Yo es que no veo veo el paciente en el quirófano, ¿no? Como Gaby, pero yo no les doy ninguna recomendación al alta. Yo antes de la ablación les doy en la visita pre les explico cómo saldrán y básicamente las normas de reconsulta, cómo gestionar los episodios de FA, sobre todo avisar lo que decíamos del periodo de blanking, que puede ser que noten algún episodio. También cómo mirar las recaídas, que ahora muchos ya tienen relojes inteligentes que también nos ayudan para hacer el seguimiento, o el Cardia, que también es una aplicación móvil que también usamos mucho. Y después el tema de prevenir complicaciones, les explicamos pues básicamente una semana de reposo relativo, de que no pueden hacer ejercicio ni esfuerzos en una semana, y conducir creo que son 48 horas.
Y todo esto le damos por escrito para que después en el alta lo tengan. Si tienen tos o un estornudo, también les decimos que se aguanten la herida porque están anticoagulados y pueden sangrar. Y eso sobre todo es la primera semana. A partir de la semana ya vida normal si todo ha ido bien. Pues nada, vamos a ir terminando y os damos las gracias a los 3 ponentes por esta pedazo charla de fibrilación auricular, que es muy interesante y la verdad es que nos ha servido a todos un montonazo. Gracias, Mireia, por moderar la webinar conmigo y muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Muchas gracias por dejarme participar y aprender de aquí, de los 3 grandes. Una suerte. Gracias a todos y gracias a la EIC por la invitación. Bueno, os leo que ponen todos que muchas gracias y que excelentes profesionales, ¿eh? No tenemos ninguna duda, creo que sois perfectos en este campo, la verdad. Cada uno en su parcelita, pero habéis hecho una webinar perfecta. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós.